A simple vista podría parecer un detalle insignificante, pero es un secreto de supervivencia en el campo de batalla. Mira con atención. Este es el T-34, el legendario tanque soviético de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí, sobre su costado, ¿qué es eso? Un tronco. Ahora observa este otro, el M7 Hotshire, autopropulsado estadounidense, también de la Segunda Guerra Mundial. Y justo enfrente, más troncos. Pero la verdadera sorpresa llega con este, el T-90, el tanque principal de Rusia en la actualidad. Y sí, una vez más, otro tronco. ¿Por qué estos colosos de acero llevan troncos? Las orugas de un tanque están diseñadas para distribuir su peso en una gran superficie, reduciendo la presión sobre el suelo. Eso les permite moverse con facilidad por terrenos pantanosos o fangosos. Pero incluso la mejor ingeniería tiene un límite. Cuando el lodo es demasiado profundo, ni siquiera un tanque puede salir por sí solo. Ahí es donde entra en acción el viejo tronco, un recurso tan primitivo como efectivo. ¿Cómo funciona este truco de emergencia? El tronco se asegura al frente de las orugas con ganchos o cables de remolque. A medida que el tanque intenta moverse, el tronco es arrastrado bajo las orugas, proporcionando tracción extra. Luego, se suelta y el proceso se repite metro a metro hasta que el tanque logra liberarse. El problema es que esta técnica solo permite avanzar en línea recta, pero cuando estás atascado en una lodosal, incluso un solo metro puede significar la diferencia entre vivir o quedar varado como blanco fácil. Y aquí hay un dato curioso, este mismo principio puede aplicarse a los autos en caso de quedar atrapados en el barro o la nieve. ¿Es solo un tronco o es algo más? Ahora presta atención a otro detalle. En algunos tanques verás dos cilindros. El inferior es un tronco, pero el superior es algo diferente, un snorkel, un tubo de aire que permite al motor y la tripulación sumergirse completamente y cruzar ríos sin detenerse. Pero volvamos a los troncos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados estadounidenses del M4 Sherman comenzaron a colocarlos en los costados de sus tanques, pero con un propósito muy distinto. Querían que el tronco actuara como un escudo improvisado contra los proyectiles antitanque alemanes, provocando una detonación prematura y reduciendo la penetración de la metralla. ¿Funcionó? La verdad es que nunca se demostró su efectividad, pero lo que sí hizo fue dar confianza a la tripulación, aunque a costa de aumentar el peso, el consumo de combustible y el desgaste de la suspensión. La historia detrás del truco. Este truco no es nuevo. En la Primera Guerra Mundial, los británicos ya lo usaban en sus tanques Mark IV. Se cree que fue idea del ingeniero Philip Johnson, quien diseñó este método para que los tanques pudieran rescatarse a sí mismos. Pero con el tiempo, los ejércitos occidentales dejaron de usar troncos. Prefirieron confiar en vehículos de recuperación como el M88, capaces de rescatar tanques dañados o atascados de forma mucho más eficiente. Por eso, si miras tanques modernos como el M1 Abrams, el Leopard 2 o el Challenger 2, notarás algo en común. Ninguno lleva troncos. Pero Rusia sigue confiando en ellos. ¿Por qué? A pesar de tener sus propios vehículos de recuperación, los rusos han mantenido el uso de troncos en sus tanques, salvo en el T-14 Armata. La razón es simple, el terreno en Rusia es un infierno para los vehículos pesados. Cada año, cuando el hielo se derrite, llega la temida Rasputitsa, una temporada donde el suelo de Rusia y Europa del Este se convierte en un lodosal intransitable. No importa cuán avanzada sea la tecnología o cuántos recursos tenga un ejército. Si el terreno no coopera, las máquinas se vuelven inútiles. El barro no distingue entre imperios, ejércitos o épocas. Ha sido un enemigo invisible pero devastador en más de una guerra, cambiando el curso de la historia. 1812, Napoleón atrapado en la Rasputitsa. El ejército de Napoleón Bonaparte, el más poderoso de su época, no cayó en batalla, sino en la desesperación y el agotamiento. Cuando invadió Rusia en 1812, esperaba una rápida victoria, pero tras tomar Moscú, la ciudad fue incendiada y abastecer a sus tropas se convirtió en una pesadilla. La Rasputitsa otoñal convirtió los caminos en ríos de barro espeso. Las ruedas de los cañones y los carros de suministros quedaron atrapadas. Los caballos morían de agotamiento y las tropas marchaban con los pies hundidos hasta las rodillas en fango helado. El avance se detuvo y con él la moral del ejército. Cuando llegó el invierno, las tropas de Napoleón ya estaban diezmadas. Lo que comenzó con más de 600.000 soldados terminó con menos de 30.000 supervivientes al regresar a Francia. No fue el ejército ruso quien los derrotó, sino el clima y el terreno. 1941. Los nazis quedan atrapados en el barro ruso. Más de un siglo después, las historias se repitieron. Hitler lanzó la Operación Barbarroja en 1941, la invasión alemana de la Unión Soviética. Los tanques Panzer avanzaban rápidamente por el territorio soviético, hasta que llegó la Rasputitsa de otoño.
El lodo se tragó camiones, cañones y tanques enteros. Las ruedas patinaban sin poder moverse, los motores fallaban y los soldados tenían que avanzar a pie. Para cuando el ejército alemán retomó su ofensiva ya era demasiado tarde. El invierno había llegado y con él el desastre. Moscú nunca cayó y la Unión Soviética tuvo el tiempo suficiente para reorganizarse y lanzar un contraataque que marcaría el principio del fin para el Tercer Reich. Vietnam, helicópteros hundidos en el barro. Los soviéticos no son los únicos que han aprendido a temer al barro. En la guerra de Vietnam, el ejército estadounidense dependía en gran medida de los helicópteros para transporte y combate. Pero el terreno fangoso de la jungla provocó que en muchas ocasiones los Hueys se hundieran en pantanos al intentar aterrizar. Las tropas que intentaban descender quedaban atrapadas en el lodo, vulnerables al fuego enemigo. En más de una ocasión, las misiones de rescate fracasaron porque los helicópteros no podían despegar tras haber aterrizado en zonas demasiado húmedas. 1983, la guerra del Líbano y los tanques hundidos en el lodo. Durante la invasión israelí del Líbano en 1982-1983, los tanques Merkava, diseñados para el desierto, se encontraron con un enemigo inesperado: el barro del Valle de la Meca. Las lluvias torrenciales convirtieron los campos en trampas de lodo, donde incluso los potentes motores de Merkava no pudieron evitar que algunos quedaran atascados. La movilidad de las tropas se redujo drásticamente y los convoyes se convirtieron en blancos fáciles para la guerrilla libanesa. 2022-2024. Tanques atrapados en Ucrania. Hoy la historia se repite en la guerra entre Rusia y Ucrania. Desde el inicio de la invasión en 2022, las imágenes de tanques varados en el lodo se han hecho virales. En la primavera, los campos ucranianos se convierten en trampas de barro donde los tanques modernos, incluso los más avanzados, quedan atrapados sin posibilidad de escape. Los drones han aprovechado esto para atacar a los vehículos parados con misiles y artillería, destruyéndolos sin resistencia. Este es el motivo por el cual los tanques rusos siguen llevando troncos. En situaciones desesperadas, esa pieza de madera puede marcar la diferencia entre escapar o quedar como un blanco inmóvil en el campo de batalla. El barro siempre gana. El terreno ha sido el mayor asesino de ejércitos en la historia. Cuando el lodo decide que un ejército no avanza, ese ejército no avanza. Cuando esto sucede, los vehículos pesados tienen dos opciones. 1. Tomar las carreteras pavimentadas, lo que los obliga a desplazarse en grandes convoyes, convirtiéndolos en blancos fáciles. 2. Intentar cruzar el terreno fangoso y arriesgarse a quedar atrapados sin posibilidad de rescate. Si un tanque queda varado en medio de la nada, el tronco puede ser la única salvación. Porque al final es mejor llevarlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Ahora dime, ¿crees que los tanques modernos todavía deberían llevar troncos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Estamos muy cerca de alcanzar los 100,000 suscriptores y con tu apoyo podemos lograrlo aún más rápido. La mayoría de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas y tú podrías ser uno de ellos. Si estás disfrutando este contenido y te gusta lo que hacemos, para nosotros significa mucho. Así que haz clic en el botón de suscribirse y únete a nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima misión.